Scott Pilgrim contra el mundo. Película ejemplar, uno de los mejores retratos que se hicieron de la juventud de hace 10 años, joya de la cultura popular universal, divertimento puro y dentro de todo una propuesta de avanzada no solo en el cine. Scott Pilgrim contra los ex de la chica de sus sueños es una película que necesita revisarse, platicarse de nuevo, disfrutarse otra vez. Desde la transformación de sus personajes, su propuesta transmedia, los mensajes que lanza y lo que muchos creen detectar en la película, sigue impactando espectadores y reenamorando a quienes la vieron en su estreno. Es también una de las mejores películas del siglo y además una de las mejores películas de su co-guionista, director y productor Edgar Wright, quien reunió aquí no solo muchas inquietudes generacionales de la época, sino a un reparto tan sólido y orgánico que sigue sorprendiendo en el tiempo. Sumen la música de Nigel Godrich, el sexto Radiohead, un tono de comedia infestado de dinamita, una banda sonora de ensueño y un repaso transmedia de lujo. Un clásico a todas luces. Para hablar de la película invitamos a Marcela Vargas, crítica de cine, periodista y patrón de Cine Garage. De eso va a tratar este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Ahora sí, vámonos con la invitada de este episodio, Marcela Vargas. Bienvenida a los micrófonos de Cine Garage. Ya habíamos hecho programa antes, Marcela, me da mucho gusto que estemos finalmente sacando esta idea, este episodio adelante. Bienvenida. Muchas gracias, yo estoy súper contenta de estar acá. Pero no habíamos grabado antes, ¿verdad? No habíamos grabado antes, solo habíamos hablado sobre grabar sobre varios temas, pero no habíamos grabado. Pues bueno, bienvenida al episodio dedicado a los 10 años de Scott Pilgrim contra el mundo o Scott Pilgrim contra... ¿Cómo se llamó en español? Ahora te digo, Scott Pilgrim contra los ex de la chica de sus sueños. ¿Por qué le pusieron ese nombre en español, Marcela? Tú que eres fan. Primero cuéntanos, ¿de dónde viene tu admiración por la película? Que lo puedo entender y lo puedo intuir. Y luego explícanos por qué le pusieron así en español aquí, bueno, en mexicano, porque en el resto del mundo no se llama así. Pues primero hay una tendencia ahí muy extraña en la década anterior a nombrar películas como algo la chica de sus sueños. Y eso me di cuenta porque alguna vez tuve que escribir una nota de esas malas traducciones de los títulos de las películas, ¿no? Al mexicano en particular. Y encontré como 10, tan solo de ese lapso como de 5 o 6 años en el que estaba Scott Pilgrim, en el que todas las películas eran algo de la chica de sus sueños o directamente la chica de sus sueños, la chica de mis sueños y variantes. Entonces no sé si en ese momento había ahí alguna cosa en el imaginario colectivo de, no sé, supongo las Manic Pixie Dream Girls, que serán algo de lo que hablaremos más adelante. Pero sí hubo una tendencia ahí muy extraña a traducir así los títulos. Y bueno, mi gusto por Scott Pilgrim, pues yo soy muy nerd, me gustan mucho los cómics, me gustan mucho los videojuegos, aunque no soy muy gamer, pero me gusta ver a mis amigos jugar y ocasionalmente jugar yo también, principalmente Smash. De hecho, estaba en un club de Smash que nos juntábamos los jueves a jugar en casa de un amigo y son como 20 chavos. Yo me tuve que salir porque cambiaron las sesiones a un día en el que no puedo ir. Ok. Pero sí, estaba en un club de Nintendo y pues, también me gustan mucho los cómics. Y en ese momento, cuando salió la película de Scott Pilgrim, como que yo todavía no era tan abiertamente geek. Apenas estaba terminando de desarrollar ese valor de decirle al mundo, oigan, sí soy bien nerd. Con permiso, voy a la Comic Con, bye. Pero pues cuando salió esa peli, sí fue como, un momento, esto está empezando a ser más mainstream, entonces ya no me van a ver tan feo si salgo como con mis playeras de Star Wars y de videojuegos y demás. Ajá. Y la película es muy divertida. O sea, a mí me gusta mucho Edgar Wright en general. Y esta peli es súper divertida. Tiene una cosa ahí como transmedia en la que mezcla elementos de cómic, de videojuego, de cine. La edición es padrísima. Entonces como que combinaba todas estas cosas. O sea, era el cine que pues amo con todo mi ser. Y además tenía como esta cuestión de un cómic que es irónico, que es muy divertido, que no es una cosa cursi.
Y bueno, Ramona Flowers es bien chida. Entonces, todas esas cosas juntas, todas esas cosas juntas hicieron que esta película me gustara mucho. Aunque también tiene ahí algunos puntos medio problemáticos. Ahora que la volví a ver, que dije, híjole, hace 10 años no me había dado cuenta de esto. Pero a ver, es que yo digo, entiendo todo eso, pero por supuesto tenemos perspectivas diferentes de la película, más allá de la edad y más allá del género. Es decir, tú eres una chica, yo soy hombre, ¿no? Entonces ya desde ahí el acercamiento que podemos tener a esta historia, que por otro lado es la historia que nos han contado millones de veces en millones de películas, es muy distinto y a la hora de revisarla, yo dije, no sé si la película con todo el rollo woke del momento que se está radicalizando en sitios y de formas que a mí la verdad ya me preocupan bastante, podría tener el mismo éxito que tuvo hace 10 años ahora. Voy a explicar. La historia es muy sencilla. La gente que no lo haya visto o la gente que tenga 14 años, que además la puede ver ahora en Netflix, es muy sencilla, ¿no? Un chico se enamora de la chica nueva en la ciudad, que viene, intuimos, escapando de un pasado pues raro para ella, incómodo le vamos a llamar. Y cuando empiezan a interactuar, Scott, que es Scott Pilgrim, el enamorado de Ramona, se da cuenta que para poder estar con ella en una especie de desafío caballeresco o de reto de videojuegos, para poder llegar a donde está la chica que quiere, la chica de sus sueños, tiene que vencer a sus 7 exparejas, ¿no? Y eso, de alguna forma, para mí, es una especie de metáfora de tienes que ser alguien para que la chica o la pareja que estás eligiendo olvide un poco a las personas con las que ha estado y esté contigo de la manera más cordial posible, ¿no? Obviamente, a la hora de contar la película, Edgar Wright, como dices, pues se mete en rollos transmedia y a veces la película está narrada desde el cómic en donde está inspirada, a veces con estética de videojuego, a veces casi con una ópera rock. Y en ese en ese desarrollo de la historia, se sueltan comentarios y se sueltan chistes que podrían resultar muy incómodos bajo la lupa de nuestros días, en donde todo tiene que ser correcto y en donde no puedes gritarle a una chica, pégale en los huevos, cuando están hablando de que le va a pegar a otra chica, por ejemplo, ¿no? Hablando de un clip muy particular de la película. ¿A eso te referías, Marcela, a que tiene cosas que ahora ya no están tan padres? Un poco eso, pero es que sí tiene, incluso desde la premisa, Ramón es un premio que se tiene que ganar. O sea, ¿Tú crees? un poco sí. Y eso no está tan chido. Digo, a mí me sigue gustando mucho la película y la puedo seguir viendo y seguir apreciando todo lo que sí está, vaya, todo lo que para mí se sostiene. Y es algo que viene desde el cómic, por supuesto, ¿no? Y de esta narrativa de pues no dejan de ser. Edgar Wright es un geeksazo que ayudó a meter al geek al mainstream, ¿no? Sí. Principalmente con esta película. Pero Scott como persona, y me recordó mucho a 500 Days of Summer, en que Scott es una pésima persona. O sea, todas sus prioridades están mal. Su enamoramiento con Ramona es una cosa que completamente se saca de la manga. Trata horrible a Knives. Es un poco como Tom Hansen en 500 días con ella. Ajá. Que es tu protagonista, pero por supuesto no es perfecto, lo cual a mí me encanta que los protagonistas no sean perfectos, que tengan exactamente pues ahí sus errores y sus tropiezos. Pero Scott es un perdedor. Es un perdedor obsesivo y básicamente se dedica, para obtener la atención de Ramona, se dedica primero a acosarla. Bueno, no acosarla como la connotación más negativa de acosarla, sino a estoquearla, pues, o sea, la sigue por todos lados. Uh-huh. Sí, es un poco creepy. O sea, si lo piensas desde la perspectiva de una chava de 24, 25 años, que es más o menos las edades de estos personajes. Ajá. Pues si yo fuera Ramona y me doy cuenta de que hay un vato que me está siguiendo a todos lados y que está de repente apareciéndose en lugares en los que estoy,
mi respuesta probablemente no sería tan cool como Ramona de, bueno, sí, salgamos, ven a mi casa, vamos a tomarnos un té. Hace 10 años no lo veíamos así. No, no lo veíamos así porque yo creo por muchas razones, Marcela. Número uno, no tenemos a toda esta policía del discurso, que yo creo, y ahí es donde yo temo mucho la radicalización de la observación hacia este tipo de historias o de manifestaciones o de indicaciones sobre, ¿sabes? Por un lado la misoginia, por otro lado el machismo, por otro lado personajes como el que estás diciendo, número uno. Número dos, porque eso, desde mi punto de vista, está un poco aniquilando las lecturas entre líneas y las visiones metafóricas de las películas, porque estamos hablando de películas, lo podemos extender a donde tú quieras. Hace 10 años el mundo no estaba tan radicalizado en todos sentidos como lo está ahora. Y en consecuencia, creo que además mucha gente que hace 10, si ahora tienen 30, hace 10 años tenían 20, que es la edad de los protagonistas, pues también se veía el mundo personal de otra forma. Y creo que uno de los grandes aciertos que tiene, bueno, voy a meter aquí dos grandes aciertos de la película, es número uno, retratar la manera como opera la mente, en este caso de Scott Pilgrim, que sí es un perdedor, que sí es una persona confundida, que hace cosas incorrectas, pero que tiene que verse, él mismo se quiere como redimir a través de su enamoramiento hacia una chica. Y número dos, que eso está contado de una manera alegórica brutal, es decir, el hecho de que se le aparezca a Ramona en todos lados no necesariamente quiere decir que la está siguiendo a todos lados. En la estética y en la alegoría de la película, uno está en la mente del otro y uno está pensando en el otro, y el hecho de que esté enfrente de ella todo el tiempo al principio de la película es más bien, creo, una representación de lo que él quiere hacer y de lo que él está sintiendo hacia esa otra persona. ¿Cómo la ves? Sí, comparto completamente que es una alegoría y de hecho es parte del arco narrativo tanto de Scott como de Ramona. O sea, sí hay un arco de redención Claro. de Scott. Sí, sí podemos estropear cosas, ¿verdad? Digo, es una película que tiene 10 años. La película está cumpliendo 10 años, Marcela. Yo creo No que sé, la gente luego se pone muy intensa en redes. no, Pero es otra cosa contra la que estoy peleando, con la sobrevaloración del estropeo. O sea, sí, la anécdota no es la película, entonces échale. sí, o sea, el arco de redención de Scott, precisamente su punto en el que gana su victoria final, es darse cuenta de todo lo que hizo mal. Exactamente. Y darse cuenta de la horrible persona que fue con Knives, de lo mal que la trató, Ujú. incluso de su acercamiento hacia Ramona no fue el mejor. Entonces, eso es, para mí, se vuelve mucho más valioso ese final después de darme cuenta de lo problemático que es el inicio de la película. Claro. O sea, y que es algo que yo no había notado hace 10 años que salió, pues para mí no era una cosa muy seria, ni siquiera el cómo trata a Knives. Ujú. O sea, más allá de que si es más chavita que él y él es este ídolo para ella, o sea, la trata terrible. Claro. Pero creo que hay muchos aciertos en cómo, por ejemplo, Wallace, este personaje de Kieran Culkin, es una de las pocas representaciones que había en su momento de compañero, amigo, hombre homosexual, Ujú. que no era, o sea, sí tiene por supuesto su lado cómico porque todos los personajes en esta película, que es una comedia, tienen un lado cómico, Es una comedia, claro. pero no caen en los estereotipos. O sea, sí hay un poco de eso, pero no cae terriblemente en los estereotipos de otros personajes homosexuales en un montón de películas de ese tiempo y todavía de ahora. Entonces creo que hay muchas cosas que Ujú. hace bien, digamos, en ese nivel de análisis con perspectiva de género, que es algo que, al menos yo, ya me es muy difícil no fijarme en esas dinámicas de personajes. Claro. Y no es que no nos tengamos que fijar o que hace 10 años nos fijáramos menos, es que ahora lo podemos hacer, pero creo que es un poco injusto aplicar esa óptica de perspectiva a una película que tiene 10 años, ¿no? Porque además fue una de las películas que empezaron a abrir brecha en ese sentido y en muchos otros, porque creo que no habíamos, por lo menos en lo que iba del siglo XXI, estamos hablando de que la película se estrenó en 2010, creo que no había una representación de la juventud
ni tan festiva, ni tan inteligente, ni tan brillante, ni tampoco condescendiente como la que sí acaba consiguiendo Scott Pilgrim. Los jóvenes seguían queriéndose, los jóvenes a través de lo que presentaban las películas, quiero decir, querían que se vieran todavía como Trainspotting, ¿no? Cuando estamos hablando de una distancia de no sé cuántos años entre una película y la otra, ya no hablemos de entre el cómic y la novela de Irving Welsh. Creo que justo ahí están todos los aciertos de Scott Pilgrim, que más allá de ser una película que tiene valores técnicos y de producción brutales, que está generando un discurso interesante y que está retratando inteligentemente a la juventud, acabó siendo de avanzada, tan de avanzada que ahora la gente 10 años después la sigue queriendo como hace 10 años. Incluso más, porque en su momento fue un fracaso de taquilla. Sí. O sea, Scott Pilgrim le fue terrible en la taquilla y le tomó un tiempo convertirse en este clásico de culto, que digo, una película que solo tiene 10 años, llamarla ya un clásico de culto, pues justo habla, creo que de la influencia que tuvo tanto estéticamente como en discurso, como en la forma en la que está construida la historia y sus mismos personajes. Pero sí, o sea, solo para cerrar el tema del análisis de género, yo no creo que sea inválido aplicarle ese análisis a las películas del pasado, precisamente porque nos permiten darnos cuenta de cuánto hemos avanzado. Claro. O sea, más allá de una cultura de cancelación o de decir, no, ya Scott Pilgrim, cancélenla porque Ramona es un premio que hay que ganarse. No, claro. Tampoco es así. O sea, para mí sí es importante hacer este análisis, especialmente porque es muy difícil encontrar representaciones que no traigan como una carga sexualizada o una carga de otros tipos, incluso política, que tengan una representación chida, actual de las mujeres. Exacto. Entonces, para mí sí es importante como poder aplicar ese análisis, esas gafas violeta que les dicen, a productos del pasado, especialmente a productos que me han gustado mucho. Claro. Y que pasa, por ejemplo, con personajes como Ramona, que es un poco esta representación de la Manic Pixie Dream Girl, que por sí mismo es un término complejo, con muchas capas, y que está presente en muchas películas que me encantan, y que Cameron Crowe es uno de los directores que más la usan, y es uno de mis directores favoritos. Sí, no, yo a lo que me refería era, no hay que aplicarlo para pedir que cumplan los estándares actuales. Hay que aplicarlo justo, hay que aplicar justo la óptica para, como dices, entender lo que hemos avanzado o para revisar la obra en cuestión, como dirían los académicos, sabiendo los defectos que desde la óptica actual está presentando ante la óptica actual, no para cancelarla. Yo me refería más bien a eso, ¿no? Entonces, habiendo salvado ese hoyo, explícanos entonces cuál es la complejidad de un personaje como Ramona, porque ahora estaría muy gacho dejar a la gente pensando que simplemente es una chica a la que se tiene que ganar, porque es ella la quien le dice a Scott Pilgrim, tienes que derrotar a mis 7 exparejas. ¿Cuál es la complejidad debajo de ese personaje y debajo de ese término, Marcela? Ramona, digo, desde el cómic, por supuesto que hay un espacio mucho más amplio para que se desarrolle el personaje, ¿no? Para que se desarrollen todos estos personajes. Y es lo único que quizá, y ni siquiera le reclamaría a Edgar Wright, porque creo que lo adapta muy bien. Pero algo que no se aprecia tanto quizá de Ramona en la película, a diferencia de lo que puede uno leer en las páginas más extensas del cómic, es que efectivamente es una persona con sus propias limitaciones y con su propia vida interna. No es solamente un trofeo que hay que ganarse, pero la razón por la que ella tiene, o sea, por la que cualquier persona que quiera andar con ella tiene que enfrentarse a esta lista de exes, a esta alianza de exes, tiene que ver con el ex inmediato anterior, que claramente le destruyó sus sueños, le destruyó la vida y que, como ella misma muestra de una manera muy alegórica en la película, tiene una forma de meterse a su mente que es lo que le pasa a mucha gente en la vida con exes, con personas que a lo mejor no tuvieron una relación de pareja, pero con amigos, con amistades que fueron muy cercanas, con miembros de la familia, que tienen un control sobre la psique de las personas, que es el caso de Gideon con Ramona, que se vuelve
para ella, su arco es un poco liberarse de Gideon, liberarse de ese alguien que la tiene retenida en el pasado y que no la deja avanzar con la vida, ni con sus aspiraciones profesionales, ni con absolutamente nada. El trope, el personaje arquetípico de estas Manic Pixie Dream Girls que surgen precisamente en los 2000, el término sale alrededor de 2005. Uh-huh. Se expone a partir de películas como Elizabethtown, como Garden State, en los que la protagonista femenina, el interés romántico, digamos, de este protagonista, que en el caso de Elizabethtown es interpretado él por Orlando Bloom y ella por Kirsten Dunst, que la chica solo existe como un medio para que el protagonista se dé cuenta de lo hermoso que es vivir. Uh-huh. Y se dé cuenta de que toda esa sensibilidad que trae sí sirve para algo y deje atrás la depresión. Y ella, con su cabello de colores y sus excentricidades y todas estas características que siempre encontramos en personajes de Zooey Deschanel, ella llegue y le cambie la vida. Ajá. Y es un poco, Ramona simultáneamente es un poco una representación de ese personaje, pero también una deconstrucción del personaje, porque remarca de maneras muy obvias esta cuestión de sí, soy excéntrica y me cambio el color del cabello cada 2 semanas, bueno, cada semana y media. Uh-huh. Y además tienes que luchar esta gran batalla, esta épica serie de batallas para conseguir mi amor. Cuando en realidad, pues tanto las batallas representan otras cuestiones, como que más que enfrentarse a sus exnovios, lo que Scott está haciendo es lidiar con el pasado complicado de esta chica. Uh-huh. Para poder entenderla y poder entablar una relación en la que ya no tengan todas estas capas de deshonestidad, de misterios, de secretos, con las que muchas veces llega uno a las relaciones. Claro. Y que terminan por destruirlas. O sea, la representación de estas batallas en realidad es eso. Claro. O sea, no es solo la narrativa de videojuego de peleo con todos estos para tener acceso a ti, sino... Claro, y no es tampoco el hecho de que realmente tenga que pelear con los puños con ellos. O sea, estamos hablando de una película alegórica, ¿no? Ahí, y perdón que te interrumpa, pero creo que ahí está justo uno de los mayores aciertos de la película. Si todo esto que nos estás contando, que ya hemos discutido, si todo lo que Scott Pilgrim tiene en la cabeza, ¿no? Que por un lado tiene que ser como una especie de caballero que eventualmente conozca a su dama, por usar los términos conocidos. Si se hubiera contado eso en un drama, yo creo que todo mundo que hubiera tenido 20 años en esa época se habría cortado las venas. El gran acierto de esa película es que es una, ¿no crees? Es una comedia completamente inundada de música y que salta de los videojuegos al cómic, a la comedia juvenil, ¿no? A los personajes escritos bajo la influencia de marihuana, que estoy seguro que fue lo que ocurrió, y se vuelven un trancazo, ¿no? ¿No estás de acuerdo? Si eso hubiera sido un drama, si eso lo hubiera hecho justo Zooey Deschanel, la gente se habría tirado por la ventana. Sí, pues es que es justo lo que pasa con estas otras películas, con Elizabethtown, que pobrecita, qué mal le ha tratado la vida, pero a mí me gusta mucho. Y con 500 Days of Summer. Sí. O sea, el odio que la gente le tiene todavía a Summer, que además me parece completamente injustificado, pero ese es otro tema, no está aquí porque el acercamiento de Edgar Wright y del mismo Brian Lee O'Malley, que es el autor del material original, uh-huh, trata este mismo material que podría ser tan trágico y tan dramático y tan emo, además por los años en los que sale la película, que ya iba un poco de salida el emo, sí, para mi generación, que somos la generación de la edad de estos personajes. Pero sí hubiera sido un trancazo súper deprimente. Uh-huh. Y no, porque incluso este viaje, es que Scott está haciendo 2 viajes al mismo tiempo con estas peleas con los exes de Ramona. O sea, por un lado, aprender a lidiar con el pasado complicado de ella. Uh-huh. Y cuando se enfrenta a el final boss, que no es Gideon, que es la versión del negaverso de Scott, se enfrenta a sí mismo y a todo lo que está tóxico dentro de él, uh-huh, para aceptarse como es y para darse cuenta que sí, soy una persona que tiene un montón de errores y un montón de tropiezos. Pero bueno, pues nos vemos la próxima semana y vamos a bronchar, ¿no? O sea, entonces todo ese viaje
de autoaceptación, de pelear consigo mismo. Todo eso, si se contara de otra manera, si se contara sin todas las cuestiones, todos los elementos divertidos que tiene este sugar rush increíble, que es la dinámica del videojuego, la dinámica del cómic, sería un dramón que definitivamente no hubiera pegado como pegó. No. Y sería más un culto al estilo Donnie Darko. Que esa ya es mi generación, ¿no? Ajá. Y además, porque yo creo que Edgar Wright estaba muy consciente, a diferencia de sus otras películas, estaba muy consciente que estaba haciendo una película para la gente que estaba cumpliendo entre 21 y 24 años. O sea, tenía perfectamente ubicado a su público. Y lo digo porque sus dos películas anteriores sí eran para un público adulto, ¿no? Lo cual nos habla de un director que precisamente conoce su propio manejo del discurso y en consecuencia lo puede dirigir. Sus dos películas anteriores eran Shaun of the Dead y Hot Fuzz, que no tienen nada que ver con Scott Pilgrim. Y como para redondear la información, el guión está coescrito con Michael Bacall, que entre otras cosas es autor de Proyecto X, que a mí se me hace una película muy divertida y muy brillante, y 21 Jump Street, que todo mundo vaticinaba que iba a chocar contra la pared, y resultó siendo también una comedia pacheca muy divertida e incluso abierta, ¿no? Creo que ahí estamos hablando de una inteligencia brutal de estos dos para decir, podemos jugar incluso con lo transmedia. Explícale a la gente qué es lo transmedia, Marcela. Lo transmedia tiene que ver con dos cosas. Uno, con los elementos con los que se narra una historia. En este caso, en una historia encapsulada, que es la película de Scott Pilgrim contra los exes de la chica de sus sueños, hay elementos de videojuegos, hay elementos de narrativa de cómics, y no solo en la forma en la que está contada, digamos, narrativamente, sino en la parte visual en la que vemos estos insertos de imágenes, de dibujos, de títulos, de pequeñas anotaciones al pie. Todas estas cuestiones, onomatopeyas, o sea, la forma en la que está construida la pantalla. Vemos a varios personajes, vemos varios escenarios a la vez. Este momento en el que Scott termina con Knives y el fondo de ella se ponen negros. De todos estos cues visuales pertenecen al mundo del cómic, pero también tienes un montón de cues visuales que pertenecen, bueno, visuales y de audio que pertenecen al mundo de los videojuegos e incluso a unas referencias ahí metatextuales con otras películas que conectan con este género. Hay esta escena en la que ya casi al final, en la batalla final, Gideon está sentado junto a Ramona y Ramona trae un anillo verde y el cue de audio de ese inserto del anillo es un cue de Flash Gordon, que también tiene que ver en esa escena con un anillo, en fin. O sea, hay una cosa ahí metatextual en la que se va conectando, Edgar Wright va conectando esta historia con otro montón de productos pop que ayudan a contarla. Claro. Entonces también este momento cuando le va a decir, cuando está tomando la decisión Scott de terminar con Knives, mientras él lo está pensando, estás viendo la pantalla del juego que estaban jugando con la pregunta, continuar y el countdown del 10 al 0. Y en el 0 Scott le dice, no, bye. Claro. Entonces está esa forma de transmedia y hay otra forma de transmedia que es que la misma historia se sale de esta pantalla y se sigue contando a través de otros medios, que no es el caso particular de Scott Pilgrim, de esta película, a pesar de que existe, por supuesto, el soporte original que son los cómics y hay aparte un videojuego. Exactamente. Pero que sí es el caso de otra película que también se conecta de una manera muy chida con esta, que son, bueno, ni siquiera es una película, es una saga, que es Matrix. Que Matrix se cuenta en esta narrativa transmedia en la que sí va saltando la historia de la película a los cortos, al juego que había de computadora, al juego que hubo después también para consolas, que es otro monstruo completamente distinto, pero se conectan porque la fotografía de las dos la hace Bill Pope. Que Bill Pope ha tenido esa visión de hacer un montón de innovaciones en su campo. Es decir, hace Matrix y cambia completamente cómo se hace la fotografía de películas de acción desde entonces. Sí. O sea, eso es innegable. Hace Scott Pilgrim
e integra todos estos elementos y cambia también la forma, abre un nuevo camino para películas y series y todo lo audiovisual posterior, que después sigue abrevando de lo que hizo Bill Pope en Scott Pilgrim. Hace también la fotografía de la Jungle Book de Jon Favreau, que es otra forma de innovación por sí misma. Exacto. Hace también la fotografía de Alita, la más reciente de Robert Rodríguez, producida por James Cameron, que también tiene un montón de innovaciones bien interesantes, en las que además se junta con el ñoñísimo de James Cameron, que también se la pasa encontrando cómo innovar para hacer cine. Entonces, también a mí la presencia de Bill Pope en Scott Pilgrim se me hace uno de los aciertos más grandes que pudo tener Edgar Wright a la hora de elegir quién le iba a hacer la foto de esta película, con todo, o sea, que pudiera encontrar la manera de unir todos estos elementos sin que se estorben uno al otro. Completamente de acuerdo. No quiero dejar de pasar nuevamente la oportunidad. Aquí estamos agradeciendo a toda la gente que ha aportado durante todo este año para que el proyecto Cine Garage siga presente, siga vigente, siga caminando. Vienen cosas muy interesantes justo gracias a toda su ayuda. Ya las escucharán, ya se las haremos saber. Los nombres que elegimos para esta ocasión son los de Jaime Peña, Carmen Sánchez, Ernesto Pérez, Cristian Flores, María Isabel Méndez, Oxana Cortés, Juan Morales, ALW, Francisco Adame, Alejandra Palancares, Joniva, Víctor García, Daniela S. Becerril, Ana Tamayo, Judith Valencia. Sabemos quiénes son ustedes, les agradecemos de verdad todo el apoyo que han dado a Cine Garage durante todo este año. Gracias a gente como ustedes es que queremos que la conversación fluya, siga, se mantenga. Gracias a ustedes es como se logra efectivamente. Entonces, síganos apoyando, seguiremos generando contenido y repito, vienen cosas nuevas, ya les avisaremos, ya se enterarán. Muchas gracias. El reparto, Marcela, cuando estaba yo revisando la película, trozos de película, iba y venía, y luego confirmaba que el impacto de la película sobre la cultura popular, pues llega incluso hasta nuestros días, ¿no? Te pasé una liga ahí de un video que hicieron animado sobre quiénes eran el noviazgo de Belinda con el pobre chavo que no se me olvida su nombre, igual que a ella. Cristian, Cristian no, pero Nodal, se apellida Nodal. Bueno, ese, ¿no? Cristian no, ese no. Cuentan la historia de estos dos justo a través del videojuego surgido de la película, ¿no? Como para ejemplificar en ese aspecto el impacto en la cultura popular. Creo que en todo lo que hemos comentado, ¿no? El manejo de guión, el enfoque, el tono de la película, el arco del personaje o de los dos personajes, porque yo honestamente yo no me fijaba en Ramona cuando veía la película, yo estaba del lado de Scott, ¿no? Es una identificación primaria elemental. Obviamente ya después analizándola entiendes lo que le está pasando a ella, pero además de todo eso, creo que el reparto también era de avanzada, Marcela. Michael Cera no era lo que es ahora. Kieran Culkin estaba ahí metido en las sombras de su propio hermano. Anna Kendrick no era quien es ahora. Aubrey Plaza tampoco. Mary Elizabeth Winstead tampoco. Y a mí me da mucha rabia que la gente no se acuerde que Brie Larson estaba ahí. Sí, es que el reparto de Scott Pilgrim, si lo vemos ahorita, o sea, en retrospectiva, es una cápsula de todas las celebrities del momento. O sea, Kieran Culkin... de ahora, de 10 años después. O sea, del momento de hoy. En ese momento eran prácticamente... El más conocido creo que era Michael Cera. Ajá, y así, o sea, en ese momento de hacer películas independientes canadienses. Y bueno, y de hacer Arrested Development, porque ya tenía como eso. Sí. Pero era nada en comparación, ¿no? O sea, justo está Brandon Routh, que... pobrecillo, no fue el mejor Superman de la historia, pero sigue teniendo presencia, o sea, sigue formando parte de todo ese universo geek. Sí. Y bueno, Brie Larson, que también ha recibido una cantidad de hate del internet en los últimos años por ser Capitana Marvel, tanto en la pantalla como fuera de ella, pero en ese momento era una chavita de 18 años que llegó a audicionar y completamente capturó al personaje que necesitaba. Y está también Kieran Culkin,
que al parecer no ha envejecido en 10 años, tampoco tal vez tiene ahí algo como Paul Rudd y John Cusack. Creo que es un personaje de videojuego, Kieran Culkin, Sí, por eso no eso envejece. explicaría todo, porque ahora lo vemos también en series y en otras películas que ha hecho y han crecido muchísimo y está igual. Se ve igual. Y Anna Kendrick, Sí. que ya tenía como esta cuestión medio ácida, medio cínica, Aubrey Plaza también. Ujú. El elenco, Edgar Wright tiene un ojo impresionante para elegir a su elenco y además está trabajando con prácticamente pura gente nueva, porque precisamente venía de hacer Sí. películas en otro país del otro lado del mundo y él específicamente dijo cuando estaba haciendo el casting para esta película que por ser su primera película en el continente americano no quería un solo británico. Así, si llega un británico, díganle que no, que bye. Ujú. El único que pasa por ahí es Matthew Patel, porque finge no tener acento londinense cuando hace el casting. Entonces ya queda. Y después le dice a Edgar Wright, como ya ha firmado el contrato, así de, por cierto, soy británico. Sí. Aquí está Así mi de, pasaporte, by the way, señor, mire Wright. mi acta de nacimiento. Pero sí, Puedo cobrar con esta identificación. acá una identificación falsa de California. Pero sí, o sea, justo trae él esa idea de quiero rostros frescos y quiero gente con la que nunca haya trabajado para ir descubriendo esa misma juventud. Ujú, Porque más o menos, digo, Ellen Wong, que interpreta a Knives Chow, ujú. creo que es la única que tiene una diferencia de edad muy grande con su personaje, porque Knives se supone que tiene 17 y Ellen Wong tenía 25 cuando estaba interpretando a Knives. Wow. Y, o sea, no se nota... Probablemente era la mayor de Ajá, todo el reparto. no se nota la diferencia hasta que lo sabes, no hasta que lo lees. Pero probablemente era la mayor de todo el reparto y además todos estaban compenetrados de una manera en la que la química es innegable. O sea, no hay una sola interacción que falle dentro de la dinámica de estos personajes. O sea, ver a Kieran Culkin con Anna Kendrick, con Michael Cera, a mí me encantaría verlos reencontrarse en algún otro proyecto 10 años después, solo para tener como otra vez esa química en pantalla. Ujú. Como para ver o sea, qué se ha aprendido de esos 10 años para acá. A mí igual, o sea, hay muy pocas películas que pueden presumir tener como el reparto de la gente del futuro, ¿no? Lo ha conseguido gente como Coppola, lo ha conseguido gente como Danny Boyle de repente con un poquito más de timidez, pero creo que aquí Edgar Wright tiene así como de, a ver, voy a hacer el casting, no he trabajado nunca con ellos, pero a la hora de elegirlos no solo me sirven para la película, creo que en cada una de estas personas hay algo que va a explotar dentro de 7, 8 años, que fue justo lo que ocurrió. El que más se apuró, o quienes más se apuraron, yo creo que fueron Michael Cera y Anna Kendrick, pero todos los demás han ido como llenando el espacio que el propio Edgar Wright les dejó. ¿Alguien más que se nos olvide que te gustaría mencionar de eso? Chris Evans. Chris Evans, claro. El Capitán América. O sea, ¿qué más puede uno decir? El Capitán América, el trasero de América, que él creo que fue de los que se tardó más en explotar su carrera, pero cuando explotó en Claro. grande. O sea, solo es el otro líder del universo cinematográfico de Marvel. No era como el llamado de Edgar Wright al mundo para decir, no hagan esos cómics, quédense con este y quédense con estos. O sea, aquí está todo Marvel, casi, ¿no? Sí, pues están los dos capitanes, está la Capitana Marvel y está el Capitán América. De entrada están, sin ellos no hay nada más. Entonces, aquí están los dos Marvel. Y uno de ellos muy de vanguardia, porque justo el hate que le han tirado a Brie Larson es por pedir un personaje mucho más adecuado a nuestros tiempos, ¿no? Sí, o sea, es increíble ver a este elenco en esta película, donde además se nota la libertad que tienen, o sea, se nota cómo el mismo Edgar Wright les permitió ayudar a construir sus personajes y les quedan como guantes. Es que hay esta escena que me encanta de la pelea justo con Chris Evans, con Lucas Lee. Ajá. Que salen sus dobles de acción, sí. Que además eran los dobles de acción de Chris Evans. Entonces también hay esa cosa como meta, porque que también es otro tema completamente distinto que merece su propia conversación, pero los dobles de acción no reciben la atención que deberían recibir.
Y en esa escena se hace un poco una especie de homenaje a... En realidad ellos son los que hacen toda la parte Claro. difícil de este personaje. Entonces, porfa, apláudanles un poquito, ¿no? Y se les ve la cara, sobre todo, ¿no? Sí, 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 sí. Otro, hablando de de las peleas, es ¿con quién se pelea? Justo con el futuro Superman es la batalla de bajos, ¿no? Sí, sí, con Brandon Ruth, Ajá, el el vegano vegano. el que fue a la Vegan Academy. Sí, sí, el número 3, el ex número Creo que 3. creo que es de mis partes favoritas, no porque hacen burla de los veganos, o sea, sí, pero porque además porque además es una batalla de bajos, que es como decir, como decías en un principio, y es una convención, por supuesto, pero este muchacho es tan perdedor que es un bajo, que es el bajista de la Ajá, es banda, el bajista ¿no? de la De la banda. banda local, y además es malo, ¿no? Entonces, hay como esa serie de detalles. Si el personaje de Michael Cera, si Scott tocara la guitarra o tocara los teclados, creo que no sería igual. Y el hecho de ponerlo a tocar el bajo y de meterlo en una batalla de bajos que eventualmente pierde mm, en la parte de los bajos, quiero decir, la batalla, la pelea sigue, Ujú. se me hace súper, súper brillante y súper divertido. Creo que la música también en este lenguaje súper complejo en donde estamos envolviendo lo que estábamos platicando en un principio, también es de nuevo otro gran acierto. No veo, an- no se podría hacer lo que se ha hecho de repente corrigiéndole las bandas sonoras a las películas después de que se estrenaron. No veo a nadie que se atreva a decirle a Nigel Godrich, señor, voy a volver a hacer la película de Scott Pilgrim. No, para nada. La música, que es otro elemento transmedia de cierta forma, Sí. porque sí, tiene estos cues de tener la batalla de los bajos, Ujú. que además Michael Cera, irónicamente, es el único actor de la banda que sí sabía tocar su instrumento. Entonces, mientras los demás aprendían a tocar, él tenía que como tocar mal Ujú. para que no se notara que él sí sabía. Entonces, está él siendo el bajista de la banda, que además al final deja de ser el bajista de la banda, Sí. porque el otro vato, que además se llama Young Neil, pero en realidad es Neil porque Neil Young, y entonces también ahí hay una conexión de referencias musicales, pero deja de ser el bajista de la banda. Y Kim, que es Alison Peel, que además a mí me encanta Alison Peel y espero que salgan muchas más Claro. cosas, y en The Newsroom era perfecta, Ujú. que es esta baterista de la banda, se enoja cuando ve que en la batalla de las bandas otra baterista también es una chava, Ujú. pero en realidad de todas las bandas que salen en la película, todas las bateristas son mujeres, Sí. que también de ahí Edgar Wright debe tener algún discurso, tiene que estar diciendo algo, solo no estoy segura de qué es No, lo que pero está está diciendo, diciendo algo pero me parece un buen que es detalle. justo lo que quería más o menos dejar claro al principio. Es una película de avanzada en muchos, muchos sentidos. Sí, Que él, por supuesto, se encarga de esconder, porque es un director que le gusta esconder esos mensajes, o le gusta, como lo acabas de decir, dar datos para que tú pienses, ¿no? ¿Qué está queriendo decir el hecho de que todas las bandas tengan bateristas mujeres? No lo sé, pero me está haciendo pensar sobre eso. Y ese hacerte pensar creo que es súper valioso en la película. Yo lo que más admiro de la banda sonora de Godrich es que acercándose tanto a la música ambiental de videojuegos, nunca se monta en la música real de videojuegos. Es simplemente soltar guiños y hacer una serie de temas realmente alucinantes. La supervisión musical, porque aquí no es como Tarantino, que él sí escoge las canciones para sus películas. Aquí el señor Wright tiene a alguien trabajando en la supervisión musical, es de Katy Nelson, que ha hecho la supervisión musical de películas que ni nos imaginamos. Ella venía, nomás para mencionar, obviamente de Shaun of the Dead, que también había hecho la supervisión de Dawn of the Dead, pero antes de Scott Pilgrim, tiene Frost Nixon, tiene Repo Man y tiene Mi Villano Favorito. Ay, para que vean más o menos el calibre de la señora, ¿no? sí, sí, la Sí, versatilidad. eso, versatilidad. Entonces, para que la vean, para que la disfruten. ¿Algo que te gustaría agregar, Marcela, sobre Scott Pilgrim y, se me olvida el nombre en español, Scott Pilgrim contra los ex Contra de la los exes chica de de la... sus sueños? ¿Algo que quieras agregar?
Híjole, algo que me gustaría agregar un poco del lado de la edición, que creo que no hablamos tanto. Uno de los editores de la película es Paul Maclise, que más bien hacía la edición de series de tele. Y creo que se nota mucho de una manera positiva, porque las series, o sea, las series episódicas son masters en contar este paso del tiempo con cortes muy específicos. Y es una de las cosas que también me gustan más de Scott Pilgrim, porque además de que van cortando pues la pantalla con todos estos elementos de cómics, videojuegos y demás, incluso tiene una secuencia que usa un cue de Seinfeld cuando están en la cocina Wallace y Scott teniendo una conversación. Hay una secuencia que es completamente de sitcom. Qué clavada, cuéntanos. Es que soy muy ñoña, perdón. Cuéntanos. Pero tiene esta pequeña secuencia hasta con pista de aplausos y de risas. Ok. Que viene sacada directamente de esa estructura de sitcom, en la que pues tienes a personajes muy específicos, muy estereotípicos, con situaciones que son completamente cotidianas, pero que no están dejando de avanzar la trama. Entonces, creo que la edición de Scott Pilgrim, el otro editor es, me parece, John Amos. Me está fallando el primer nombre, pero se apellida Amos. Y el otro es Paul Maclise, que es este editor que trabajaba en The IT Crowd, que también es una serie muy divertida, de ñoños. No, en pocas palabras, una película redonda que, repito, está celebrando 10 años. Hace poquito se reunió el reparto y de ahí surgió un poco la idea de Marcela de hablar a profundidad de ella. Espero que aquí lo hayamos logrado. Marcela, te agradezco enormemente que te hayas tomado el tiempo y la talacha para grabar este episodio de Cine Garage y decirle a la gente que la vean, ¿no? Creo que medio lo sugerí, lo voy a decir ahora, mucha gente le ha buscado a muchas otras películas que en realidad no tienen nada que ver el símil al Trainspotting, ¿no? Siempre han dicho, es el Trainspotting del fin de siglo, es el Trainspotting de inicios de siglo, es el Trainspotting del 2008. Creo que de verdad el único Trainspotting que hemos tenido después de Trainspotting en lo que significa impacto en la cultura popular, funcionar como esponja de esa propia cultura popular para impactar a la cultura popular, retrato de la juventud de su momento, sin convencionalismos y sin condescendencia, mostrando las contradicciones de personajes y del marco de su edad y, por supuesto, presentando un arco de transformación del personaje, no necesariamente crecimiento para bien, ¿no? Buscando un poco que las cosas mejoren en el futuro. Creo que la única que le ha llegado y con quien yo podría ponerla es justo Scott Pilgrim contra el mundo. No sé si estoy exagerando, Marcela. No sé, creo que es otra conversación. Pero estoy completamente de acuerdo. Scott Pilgrim contra el mundo tuvo un impacto en tantas áreas, o sea, en la cultura pop, en la forma en la que se hace cine, en la que cierta generación hace cine, en la forma en la que lo consumimos y en la forma en la que lo analizamos, porque tiene todas estas capas. Vaya, no siempre puede uno ponerse a hablar de narrativa transmedia con otras películas. Entonces, sí, creo que Scott Pilgrim representa un momento muy interesante en el que además ayudó a llevar esta cultura geek a esta gente que somos unos ñoños, que jugamos videojuegos, que leemos cómics, etcétera, al mainstream. O sea, todo lo que está sucediendo ahora con un montón de películas y un montón de blockbusters y todo el impacto cultural que han tenido los ñoños en los últimos 10 o 15 años, parcialmente fueron ayudados por Edgar Wright. Claro. Y muy en específico por esta película. Pues ahí está la conversación. Vean la película. Mándenos sus comentarios, ¿no? Se vale, ¿no? Y un poco para eso se hacen estos programas. Se vale que no estén de acuerdo, ¿no? Obviamente aquí esperamos los comentarios, aquí los recogemos. Marcela, mil gracias de nuevo por darte el tiempo. ¿Dónde te puede escuchar la gente? ¿Dónde te pueden seguir? ¿En dónde haces crítica de cine? Pues primero, mil gracias por la invitación. Esto fue muy divertido. Digo, ya sabía que iba a ser divertido, pero fue más divertido de lo que creí que iba a ser. Y pues en Twitter me pueden seguir como Marce-Vargas88. Y los miércoles me pueden escuchar en Charros contra Gangsters, en MBS Radio a las 8:30 de la noche, más o menos. Es mi espacio de crítica de cine en ese programa, en el 102.5 de FM.
Y pues normalmente Ujú. voy encontrando colaboraciones en distintos medios, así que pueden leerme en el internet, todo lo tuiteo siempre, entonces ahí encontrarán links. Y ya de cuestiones que no tienen tanto que ver con el cine y más con otro tipo de periodismo, me pueden leer en Corriente Alterna de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de la UNAM. Ahí está la invitación. Mil gracias, Marcela. Nos vemos pronto. Bueno, cuando nos deje salir de casa, ¿no? Oh, sí. Algún día. Saludos. Gracias, saludos.